Bienvenido, estimado participante. Vamos a empezar nuestra primera sesión de la semana 4, correspondiente al análisis de la rentabilidad operativa de la inversión. En las sesiones anteriores de las 3 primeras semanas se revisó la información económica y financiera de la empresa, las técnicas de análisis vertical, horizontal y ratios. En esta sesión vamos a estudiar cómo medir la rentabilidad sobre la inversión. La agenda de la semana de hoy tiene 3 puntos. Inicialmente veremos los fundamentos que subyacen a la rentabilidad. Seguiremos con los componentes de la rentabilidad económica y finalmente veremos la estructura del mismo. Al finalizar esta sesión, los alumnos desarrollarán las siguientes competencias. Identifica y comprende los fundamentos de la rentabilidad económica y reconoce y analiza los componentes del rendimiento operativo de la inversión. Veamos los fundamentos. El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través del estado de resultados con lo que se precisa de activos y fondos propios. Por ejemplo, el desarrollo mismo de las actividades de la empresa. Los principales ratios que se analizan dependen de 4 variables: activo, ventas, beneficio y capital. A través de estas 4 variables se pueden obtener los ratios de rendimiento, rentabilidad, margen, apalancamiento y rotación. La rotación compara las ventas con el activo. El margen puede medirse dividiendo el beneficio entre las ventas. La rentabilidad es la relación entre beneficio y los fondos propios. El apalancamiento compara el activo con los fondos propios, también denominado patrimonio. El rendimiento es el beneficio dividido por el activo total. Al relacionar estos ratios que vimos en la lámina anterior, podemos hallar lo que es la rentabilidad económica, que se define como la rentabilidad de los activos de una empresa. Es deseable que este ratio sea mayor. En concreto, mide 2 aspectos. 1. La eficiencia del activo independientemente de cómo se esté financiando. Y 2. La capacidad de la empresa para remunerar a los recursos financieros utilizados. La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio antes de intereses e impuestos y el activo total. Se toma el beneficio antes de intereses e impuestos para evaluar el beneficio generado por el activo, independientemente de cómo éste ha sido financiado, y por tanto, sin tener en cuenta los gastos financieros. En otras palabras, lo que la empresa ha sido capaz de generar producto de sus operaciones. El resultado del rendimiento permite conocer la evolución y los factores que inciden en la productividad del activo de la empresa. Recuerden que activo en este caso es sinónimo de inversión o de recursos invertidos para generar este beneficio. El ratio de rendimiento también es denominado ratio de rentabilidad económica o ROI, cuyas siglas representan la rentabilidad de la inversión. El ROA, que significa rendimiento sobre los activos, o también conocido como ROCE. El rendimiento puede compararse con el costo medio del pasivo de la deuda o costo medio de la financiación. El objetivo del análisis en este caso es conseguir que el rendimiento del activo supere al costo medio de la financiación, es decir, a los intereses de la deuda más los dividendos deseados por los accionistas. Cuando se cumple esta relación, es decir, que el beneficio de la empresa supere a los costos, ¿no? Esto representa que el beneficio no solamente va a poder atender el pago de los intereses de la deuda, sino también los dividendos deseados para los accionistas. Es la mejor situación que podemos obtener. En caso contrario, sería una situación negativa cuando los costos superan a los beneficios. Es decir, aquí la empresa no ha generado recursos suficientes para poder cumplir con sus obligaciones financieras y con los accionistas. El rendimiento también puede estudiarse dividiendo el beneficio antes de intereses e impuestos por el activo funcional, como se muestra en nuestro segundo recuadro. De esta forma,
se analiza el rendimiento de aquella parte del activo que se utiliza para la explotación o la realización de las actividades ordinarias del negocio. Veamos ahora la estructura. El rendimiento puede ser dividido en dos ratios que explican mejor las causas de su evolución. Si multiplicamos este ratio a la vez por las ventas y lo dividimos entre el mismo concepto y a continuación variamos el orden de los factores sin que ello altere el producto, vamos a obtener dos componentes que lo mostramos en el recuadro que está en la parte inferior. El primero de ellos es el denominado rotación del activo y se define como ventas sobre activo total. El segundo es el margen que se obtiene sobre las ventas y que se define como beneficio antes de intereses e impuestos sobre ventas. El efecto de los dos componentes se potencian al multiplicarse, es decir, de esta manera obtenemos lo que es el rendimiento económico de la empresa. A continuación vamos a presentar un ejemplo concreto donde se dan 2 años, el año N-1 y el año N. Si nosotros comparamos ambos valores, vamos a observar que el rendimiento de la empresa pasa de 0,157 a 0,133. Al analizar los componentes, vemos que esta caída en el rendimiento ha sido ocasionada por una reducción en cada uno de ellos. Analicemos primero el tema del margen. El margen ha caído de 1,06 a 1,01. Asimismo, la rotación ha pasado de 0,148 a 0,132. Si nosotros queremos establecer alternativas para volver a incrementar nuestra rentabilidad, tendríamos que analizar cada uno de estos componentes. En el primer caso, en el caso del margen, tenemos dos opciones: aumentar el precio de venta de los productos si el mercado lo permite y o reducir los costos del mismo. De esta manera vamos a lograr que el ratio de margen pueda aumentar. En el segundo componente, referido a la rotación, las alternativas viables que tendríamos sería el aumento en las ventas o la reducción en los activos. De esta manera lograríamos que este ratio se incremente y de esta manera potenciaríamos el aumento del rendimiento económico de la empresa. Desde esta perspectiva tenemos dos vías muy diferenciadas para aumentar el rendimiento. Una alternativa sería mejorar el rendimiento a través de productos de gran calidad que podrían venderse a precios elevados que, aunque tuviesen una baja rotación, podrían generar un buen margen. Es decir, baja rotación por margen muy elevado, igual buen rendimiento. Esta es la estrategia que siguen, por ejemplo, los negocios muy especializados, como las empresas de perfumería y confección de alta calidad. La alternativa contraria sería ajustar los precios de venta para vender el máximo número de unidades que permitiría una elevada rotación. De esta manera compensaríamos el escaso margen. Es decir, tener una elevada rotación por bajo margen también nos haría un buen rendimiento. Esta estrategia de rotación es la que siguen las grandes distribuidoras de alimentos como hipermercados, ¿no? Tales como Metro, WOM, BEA, entre otros. Asimismo, entre las dos alternativas citadas se pueden trazar políticas intermedias. Bien, estamos llegando al final de esta sesión y debemos de ser capaces de responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los fundamentos del análisis de rentabilidad? ¿Cuáles son los componentes de la rentabilidad económica? ¿Y qué información nos dan? ¿Cómo se estructura y cómo se interrelacionan las variables? En esta sesión hemos revisado los fundamentos que subyacen a la rentabilidad. Asimismo, hemos visto los componentes y analizado la estructura de la rentabilidad operativa de la inversión. La bibliografía consultada para este tema es el libro de Amat Oriol, Análisis de Estado Financiero, Fundamentos y Aplicación, el libro de Gitman y Satter, Principios de Administración Financiera, y el libro de Van Hoor y Wachowski, Fundamentos de Administración Financiera.